Revelado, el increíble poder de una madre transforma al niño autista de un millonario en 30 días. María, una madre soltera de 32 años, miraba por la ventana de su pequeño comercio de abarrotes, sintiendo el peso de su mundo en los hombros. Al fondo, Luis, su hijo de 7 años, jugaba solo en el suelo, absorto en sus figuras de acción, como si un universo solo para él existiera en ese rincón del hogar. Pero la realidad era dura. Desde que el diagnóstico de autismo llegó como un rayo a su vida, cada día se convirtió en una lucha constante, no solo para entender a su pequeño, sino también para conseguir el dinero necesario para su tratamiento. En su corazón, una llama ardía. Era la esperanza, una luz que nunca se apagaba, y su amor incondicional era el combustible. Un día, mientras organizaba una venta de garaje para recaudar fondos, María se encontró frente a frente con Alejandro. Él, un empresario exitoso, vestido con un traje impecable que le daba un aire de distancia, había tomado un desvío en su ruta habitual. Las miradas se cruzaron, y un instante de silencio llenó el espacio. Alejando los prejuicios de su entorno, su interés por la vida de María lo llevó a escucharla, a sentir la angustia en sus palabras. «Necesito ayuda para mi hijo», decía María, su voz temblorosa. Cuando Alejandro se enteró de la difícil situación, un deseo profundo de actuar lo invadió, pero también la sombra del prejuicio se cernía sobre él. ¿Qué podía hacer un millonario como él por una madre de un barrio humilde? Era un dilema interno, una batalla entre su empatía y sus dudas. Decididos a intentarlo, María hizo una propuesta audaz. Ella cuidaría de Luis durante un mes mientras Alejandro acompañaría al niño a sus sesiones terapéuticas. A medida que el intercambio se establecía, el aire entre ellos se sentía pesado. Las diferencias eran palpables, y cada gesto de María resonaba con la autenticidad de una vida laboriosa, mientras que los gestos de Alejandro reflejaban un mundo que a menudo parecía lejano. En esos primeros días, sus encuentros estaban llenos de tensión, pero también de descubrimientos. María compartía sus métodos afectivos con Luis, mostrando cómo un abrazo o un gesto cariñoso podían abrir puertas. Alejandro observaba, empezando a cuestionar sus propias prioridades. En su mundo de éxito empresarial, había perdido de vista lo que realmente le daba sentido a la vida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con cada sesión juntos. Luis iba mostrando avances que sorprendieron a María. La alegría llenaba su hogar, pero también había momentos de incertidumbre. ¿Sería suficiente? ¿Podrían Alejandro y María superar sus diferencias y brindarle al niño el amor y la atención que necesitaba? Cuando el final del mes se acercaba, una revelación del pasado de Alejandro emergió como una sombra ominosa, desdibujando el cuadro perfecto que habían construido juntos. La comunidad de su barrio observaba, murmurando, preguntándose si aceptarían o no a este nuevo lado de sus vidas. ¿Qué tan fuerte sería el amor y la conexión que habían creado para sobrepasar los secretos que amenazaban con quebrarlo todo? La historia de María, Alejandro y Luis apenas comenzaba, y las respuestas estaban por llegar. Los días pasaban con agilidad, pero el corazón de María latía con más fuerza que nunca. Cada mañana, cuando abría la tienda, se llenaba de sueños y de esperanzas. Sin embargo, el nudo en su estómago se apretaba al pensar en que el mes estaba por terminar. Luis estaba progresando, lo sentía, pero sería suficiente para Alejandro. El ambiente del barrio parecía transformar cada paso que daba. Los murmullos se deslizaban como sombras entre los vecinos. Algunos apoyaban su esfuerzo, mientras otros miraban con desdén esa extraña relación entre la madre del niño y el hombre adinerado. Siempre es el mismo cuento, solo que esta vez hay un niño involucrado, se oyó a una vecina decir en voz baja una tarde. María escuchó, y aunque su corazón se entristeció, una chispa de determinación se encendió en su interior. El último día del mes llegó rápidamente.
Alejandro se presentó en la tienda con una sonrisa que ocultaba un mar de pensamientos. He estado revisando algunos informes de Luis, y hay cambios significativos. Deberíamos celebrar, dijo él, aunque sabía que ese éxito también traía consigo secretos disimulados. No podía evitar recordar a su hermano, Miguel, quien había sido la razón de tantos años de distanciamiento familiar tras el trágico accidente que había cambiado todo. Su relación con el dinero, su enfoque en el éxito, todo estaba ligado a esa culpa que aún no había podido superar. María notó un cambio en Alejandro, una distancia palpable. Pero en lugar de retroceder, decidió acercarse más. Alejandro, sé que las cosas no son fáciles entre nosotros. Mi vida ha sido una montaña rusa, y yo estoy aquí por Luis. Pero quiero que también sepas que estoy dispuesta a seguir adelante, aunque el camino sea complicado. Tengo esperanzas. Las palabras de María resonaron, y Alejandro sintió como esas esperanzas podían ser la misma luz que un día había significado para él. Luis, ajeno a la tensión adulta, apareció de repente, corriendo y riendo. Sus ojos brillaban con esa chispa que solo los niños tienen, llenos de vida. Mira. Puedo decir mamá muchas veces ahora, y gracias también. Las palabras brotaban de su boca como si siempre hubieran existido. María se agachó y lo abrazó fuertemente, sintiendo que cada avance de su hijo delataba su esfuerzo inigualable. Luego, Alejandro se unió a ellos, sorprendido por la conexión que crecía en ese pequeño hogar. En ese instante, comprendió el verdadero poder de la conexión humana. Pero una sombra se cernía sobre su corazón. Alejándose un poco, miró hacia la ventana, donde sus recuerdos se desdibujaban, y la historia familiar que había tratado de enterrar comenzaba a brotar una vez más. María, hay algo que necesito contarte. La tomó de la mano con un gesto que tanto anhelaba una conexión sincera, pero ¿sería suficiente? Antes de que pudiera terminar, un sonido fuerte resonó en la tienda. Un grupo de hombres entró, reclamando atención, pero sus intenciones eran oscuras. Los murmullos se transformaron en gritos, y la atmósfera se tornó peligrosa. Alejandro se movió rápido, instintivamente posicionándose frente a María y Luis, protegiéndolos. Por favor, tranquilos, no queremos problemas, dijo con una voz firme, pero en su mente corrían las preguntas de cómo todo podría cambiar tan repentinamente. La comunidad que hasta ese momento había observado con curiosidad, ahora se transformaba en un campo de batalla. Los ojos de María se encontraron con los de Alejandro en medio del caos, y el mundo parecía detenerse. ¿Era este el final de su nuevo comienzo, o había un camino que les llevaría a la salvación? La historia de María, Alejandro y Luis estaba a punto de enfrentar una prueba que podría cambiarlo todo para siempre. ¿Podrán juntos superar la adversidad que se avecinaba? El aire se volvió denso, pesado, mientras los hombres se acercaban, sus rostros iluminados por una mezcla de furia y desprecio. María sintió como si el tiempo se hubiera congelado, cada latido de su corazón resonaba con la incertidumbre de lo que podía suceder. Luis se aferraba a su falda, buscando consuelo en la figura protectora de su madre, inocente ante la tormenta que se avecinaba. ¿Qué quieren?, preguntó Alejandro, su voz sonando firme a pesar del sudor que comenzaba a brotar en su frente. El líder del grupo, un hombre corpulento con una cicatriz en el rostro que parecía contar historias de peleas pasadas, dio un paso adelante. Queremos que te alejes de este barrio, de esta gente, dijo, señalando con desprecio a los clientes que observaban desde la entrada. No eres uno de los nuestros. Tu dinero no vale aquí. María sintió una rabia hervir dentro de ella, pero, al mismo tiempo, una oleada de tristeza. ¿Era la gente lo que definía su valor? La tensión del momento se hizo casi insoportable. Alejandro, con su sentido de protección agudizado, dio un paso más hacia el grupo, con la mirada fiera, como un león defendiendo a su manada. No voy a dejar que maltraten a personas que solo quieren vivir en paz. Los murmullos de la gente de la comunidad comenzaron a elevarse, algunos voces alzándose a favor de Alejandro, mientras que otros quedaban paralizados por el miedo. En ese rincón, María se sintió atrapada por las miradas, y en su corazón empezó a nacer una voz clara, ella no podría ceder. Escuchen, comenzó, su voz temblando, pero intentando hacerse fuerte. No he venido a imponerme. Estoy aquí por Luis, y por mí.
Quiero ofrecer un espacio donde todos podamos encontrarnos, un lugar donde nadie sea juzgado por su pasado o por su dinero. Los hombres la miraron, escépticos. María valoraba que su vida había sido difícil, igual que la de tantos en ese barrio. Pero había una verdad que sus corazones conocían, el esfuerzo genuino. El amor, el esfuerzo para ayudar a un niño, eso es lo que importa, continuó, sintiendo que cada palabra la empoderaba más. Todos merecemos la oportunidad de ser felices, las palabras resonaron en el aire, atrevimiento y esperanza en su voz. De repente, se escuchó una voz conocida que rompió la tensión desde la multitud, ella tiene razón. Apenas la conocimos, transformó la vida de Luis y le devolvió la sonrisa a nuestros hijos. La comunidad, unida por su dolor y sus obstáculos, empezó a murmurar en apoyo. Había algo potente en las palabras de María que comenzó a cambiar la atmósfera. El líder de los hombres entrecerró los ojos, reconociendo que su poder estaba siendo desafiado, pero no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Esto no ha terminado, dijo finalmente, retrocediendo un poco pero dejando en claro que sus intenciones no se disiparían. Alejandro, aún en posición de defensa, no pudo evitar sentir un profundo temor por los días que vendrían. Antes de que pudieran abandonar la tienda, Luis, sin comprender plenamente la gravedad de la situación, soltó la mano de su madre y corrió hacia el grupo de hombres. Soy Luis. Estoy aprendiendo a hablar y a jugar. No me asusten. Los invito a jugar. Exclamó, levantando sus pequeños brazos como si así pudiera ofrecer su corazón a los desconocidos. La escena quedó congelada en el aire. María contuvo el aliento, sintiendo que el mundo se desvanecía otra vez. La conexión genuina e inocente de su hijo podía ser un puente o un abismo. ¿Podrían esos hombres responder al amor puro de un niño en vez de al resentimiento? Luis, ven aquí, le pidió María, pero había algo en el brillo de los ojos del niño que atraía incluso a las almas más endurecidas. Alejandro sostuvo su aliento, la lucha por la supervivencia de su pequeña familia estaba a punto de intensificarse. ¿Podría la inocencia de Luis lograr lo que la valentía de los adultos no había podido? La pregunta flotó en el aire, cada corazón latiendo en un compás desconocido. El silencio profundo que siguió a la invitación de Luis era casi palpable. Los hombres se miraron entre sí, el líder frunciendo el ceño, la incertidumbre mezclándose con la ira. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué harían ellos ante la provocación de un niño? Con la vista fija en su pequeño, su voluntad de protegerlo se intensificó. ¿Vas a dejar que un niño te hable así?, preguntó el capitán del grupo, burlándose mientras cruzaba los brazos sobre su ancha pecho. Pero en lugar de derrumbarse, el brillo en los ojos de Luis parecía encender una chispa en el ambiente. Aquella inocencia desarmaba a los hombres, desnudando sus corazones llenos de rencor. Sí. Quiero jugar a las escondidas, gritó Luis nuevamente, moviendo sus brazos con entusiasmo. En su mente, lo que realmente deseaba era una conexión, un lazo que trasciende el miedo. Los murmullos comenzaron a crecer cada vez más entre la multitud. Algunos sonrieron, recordando sus propios días de infancia, suspendidos en la belleza simple de los juegos. El líder, aún receloso, se acercó paso a paso, su intención confusa en la mirada, mientras el ambiente palpaba la posibilidad de algo diferente. ¿Y si te asusto? ¿Y si no juego bien?, cuestionó, el tono de burla ahora eclipsado por duda. Luis, ajeno a la tensión, solo le devolvió una sonrisa amplia, desbordando ternura. Si no juegas bien, entonces solo te vas a perder, contestó Luis, con esa lógica pura de un niño que nunca había sentido la necesidad de construir muros. La multitud contuvo la respiración. Esa declaración parecía más un reto que un acto de timidez. Las facciones del hombre comenzaron a suavizarse, pero el orgullo lo mantenía en su lugar. María miró a Luis y comenzó a recordar. Recordar el día en que él llegó a sus brazos, el pequeño milagro que le regaló un propósito. Su amor, su lucha por entender y ser entendido, había creado un refugio en un mundo que no siempre lo aceptaba. Se acercó a su hijo, su voz temblorosa pero firme. Eres un valiente, mi amor. Esa luz que tienes puede romper cualquier sombra. Las palabras de su madre resonaron en la multitud. Algunos comenzaron a murmurar en apoyo,
otros se cuestionaban la profundidad del mensaje. Alejandro, observando la escena, supo que debía hacer algo. Ustedes pueden hacer este lugar diferente, dijo, alzando la voz, y de repente, la esperanza pareció vibrar con fuerza en el aire. Nosotros queremos cambiar, clamó una mujer entre la multitud. Su voz era firme, y algo en su expresión llenó a los demás de valor. Solos hemos luchado en el silencio, pero juntos podemos hacer algo nuevo. La comunidad comenzaba a moverse, las cabezas asintiendo, manos levantándose de las carcasas del miedo. Los hombres miraron la reacción de la multitud, la evidencia visible de que no solo era Luis quien abrazaba el cambio. El líder, sintiéndose rodeado, se debatía internamente. Pero su cicatriz, una herida provocada por viejos fantasmas, lo mantenía cautivo en sus propios miedos. No estamos aquí para pelear. La voz de María surgió por encima del ruido. Sino para unirnos. No queremos dividir, queremos crecer juntos. Las palabras de la madre cayeron como lluvia en un desierto olvidado, y lejos de desvanecerse, comenzaron a florecer, pero de repente, el silencio se rompió con un grito desgarrador. En el fondo de la tienda, alguien lloraba fuerte. María giró rápidamente, su corazón se aceleró. ¿Quién es?, preguntó, su voz casi entrecortada. Los murmullos de la población se detuvieron. Es Ana, vino la respuesta, su hermano tuvo un accidente, está en el hospital. El temor llenó el espacio. ¿Cómo podría cambiar todo en cuestión de segundos? El dolor y la tristeza tomaron el centro de la escena y un nuevo desafío se alzaba ante ellos. María sabía que esta prueba podría reavivar el fuego entre la comunidad o consumarlos en el caos. Vamos, exclamó Alejandro, en un arrebato de determinación. No podemos dejar que nadie sufra solo. Todo estaba en un solo hilo, frágil y vibrante, mientras Luis miraba, sorprendido. La pregunta sobre si el amor prevalecería ante la adversidad flotaba en el aire. ¿Podrían todos unirse para sanar a otro en su dolor? El tiempo parecía detenerse, y la historia se precipitaba hacia un nuevo giro. Los ecos del llanto de Ana resonaban en el aire, cargados de desesperación. María, sintiendo un tirón en su corazón, supo que no podían permanecer inactivos. Miró a su hijo, quien parecía percibir la gravedad del momento. Luis, con esa inocencia que lo caracterizaba, se quedó de pie, incapaz de comprender del todo la magnitud de la situación, pero uniendo su pequeña voluntad al coraje de su madre. Vamos, mi amor, le dijo María, tomando la mano de Luis y guiándolo hacia la salida. La multitud, poco a poco, empezó a seguirlos. La inquietud en sus corazones se transformó en un impulso colectivo. Estaban juntos, unidos por el deseo de ayudar. Yo voy contigo, dijo Alejandro, alzando la voz por encima del murmullo. Claudette, la mujer de mirada firme que había hablado antes, se unió al grupo. Uno a uno, los vecinos comenzaron a sumarse, formando un pequeño ejército de amor dispuesto a enfrentar el dolor ajeno. Mientras caminaban hacia el hospital, el ambiente se tornó eléctrico. Las conversaciones eran un susurro esperanzador, y cada paso que daban daba vida a una nueva decisión. ¿Podían realmente cambiar la narrativa de su vida, unidos por un solo objetivo? Llegaron a las puertas del hospital, un edificio imponente que, a pesar de su aspecto frío, era un símbolo de esperanza. Ana esperaba afuera, los ojos hinchados por las lágrimas, y al verlos, sus labios se curvaron en una mueca de asombro. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, confundida y agradecida al mismo tiempo. Estamos contigo, dijo Claudette, acercándose a ella. No tienes que enfrentar esto sola. El grupo se reunió, formando un círculo alrededor de Ana, quien de repente pareció algo más fuerte. Aquella conexión, llena de empatía, hizo que el peso de su dolor se sintiera un poco más ligero. María pudo ver cómo en los ojos de Ana comenzó a florecer una chispa de esperanza. Las palabras se intercalaban entre sollozos y risas nerviosas, mientras compartían historias y ofrecían consuelo, pero todavía había una sombra de temor, como un espectro que rondaba el ambiente. ¿Cómo está mi hermano?, preguntó Ana con voz quebrada, su mirada buscando respuestas en los rostros de quienes la rodeaban. Con el corazón en un puño, María tomó la mano de Ana. Haremos todo lo posible para que se recupere.
No estás sola en esto, le prometió, su propia voz temblando con cada palabra. Fue entonces cuando un médico salió, su bata blanca contrastando con la angustia en el aire. ¿Ana? Llamó, y cuando ella se giró, su rostro se tornó pálido. ¿Puedo hablar contigo un momento? El silencio se hizo de nuevo, y todos los presentes contuvieron la respiración. Ana siguió al médico, dejando el círculo, y los murmullos retomaron su camino de vuelta. Sudores fríos surcaban el rostro de María. La incertidumbre quería hacerse un lugar dentro de su pecho. «¿Y si la noticia no es buena?», murmuró Luis, mirando hacia arriba, con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Al sentir su preocupación, María se agachó y le acarició el cabello. «A veces, el amor puede cambiarlo todo. Y nosotros estamos aquí para eso», le respondió, tratando de contener su propio miedo. La espera se hizo eterna. Las palabras que se intercambiaban los adultos eran reticentes, las miradas cargadas de emoción. Alejandro, sintiendo la tensión, rompió el silencio. «Este es el momento en que demostramos que juntos somos más fuertes». El grupo asintió, recibiendo esa fuerza como en un ritual antiguo. Pero el tiempo seguía avanzando y la angustia llenaba el aire, un manto pesado que apenas podía ser levantado por la esperanza. Finalmente, Ana regresó, sus ojos iluminados, llenos de lágrimas. «Él va a salir de esto. Médicos dicen que está estable», exclamó, tratando de contener su emoción. Ahora, aliviados, comenzaron a celebrar con abrazos y palabras de aliento. Pero lo que nadie anticipaba era el giro que pronto tomarían las cosas. Ana, con un aire de seriedad que contrastaba con la alegría aún presente, miró a todos y dijo: «Pero hay algo más que deben saber». Una ola de inquietud volvió a recorrer la multitud. La pregunta colgaba en el aire, esperando respuesta. ¿Qué otra verdad estaba por revelarse que podría cambiarlo todo de nuevo? Ana tomó un profundo respiro, su mirada perdida por un instante en el horizonte gris de nubes. La multitud, ahora envolviendo a la mujer con su aliento colectivo, mostraba expectativas brillantes, pero también preocupación. María sintió como el latido de su corazón resonaba en un eco compartido, como si todos esperaran esa revelación juntos. «Lo que voy a contarles», empezó Ana, «no es fácil para mí. Mi hermano, él, no solo está luchando contra esta enfermedad. También es autista». Las palabras cayeron con un peso abrumador. La confusión llenó el espacio, y se pudieron escuchar murmullos entre la multitud. María vio que Luis fruncía el ceño, esforzándose por entender lo que eso significaba. «¿Y eso qué tiene que ver con su salud?», preguntó Alejandro, su voz cargada de curiosidad y desafíos. «No solo se trata de un tratamiento físico. Jairo, mi hermano, necesita apoyo emocional. El diagnóstico ha sido difícil para todos nosotros, y me siento tan abrumada porque no sé cómo ayudarlo. Siento que lo hemos estado tratando como un paciente más, y no como quien realmente es», confesó Ana, con lágrimas en los ojos. El silencio fue profundo, incluso el sonido del hospital parecía ser absorbido por el peso de sus palabras. Varios rostros se miraron entre sí, y María sintió una chispa encenderse en su corazón. Recordó las veces que había escuchado historias sobre el poder que tenía una madre para cambiar el destino de un hijo. Decidida, dio un paso adelante. «Eso es lo que podemos hacer, Ana. No solo apoyar a Jairo en su recuperación física. Además, somos una comunidad, y hay muchos de nosotros que hemos lidiado con situaciones similares. Estoy segura de que podemos encontrar la manera de ayudarlo a él», dijo María, hablando con determinación. Ana la miró, sorprendida y emocionada, como si la esperanza volviera a brotar en su interior. «¿Creen que se puede hacer algo así?». «Claro que sí», afirmó Claudette, sintiendo que sus propias experiencias podrían aportar algo concreto. «Podemos conectar con profesionales que entiendan cómo llegar a él». «No está solo», las palabras empezaron a fluir como un río de ideas. Cada miembro del grupo comenzó a compartir recursos, experiencias y conexiones. Se sentía como si un nuevo plan, lleno de amor y apoyo, emergiera de la necesidad de transformar el sufrimiento en algo poderoso. María sintió una calidez en su pecho.
No solo estaban enfrentando una crisis, estaban creando un camino hacia adelante, uno que no solo podría salvar a Jairo, sino también a Ana y a toda la comunidad, pero en medio de esta euforia, algo oscuro acechaba en la mente de María. La realidad de que aún con todo el apoyo del mundo, el camino podría ser largo y difícil. La historia de su pequeño también se entrelazaba, y el temor de no saber si podría sobrellevarlo aún la mantenía descalza frente a un mar de inseguridades. Pero, Ana, si esto no funciona. ¿Y si Jairo no responde?, preguntó, con la voz quebrada. La mujer la miró, como si pudiera ver en su alma. Entonces no habremos fallado. Haremos lo mejor que podamos y, más importante aún, él sabrá que no está solo. No me rendiré. No somos solo vecinos, somos familia. El grupo comenzó a organizarse, prometiendo reunirse para buscar soluciones. Ana se sintió arropada por la fuerza del amor comunitario, pero aún había una sombra, una inquietante pregunta que se cernía en el aire. Ana suspiró antes de añadir, hay una razón por la que jamás compartí esto antes. Jairo tiene una cita importante más adelante, con un médico que puede ayudarlo a abrir su mente, pero, no tenemos los fondos para el tratamiento. El aire se volvió denso. Esa preocupación era un nuevo desafío, pero también podía ser la luz que guiara su camino. ¿Podrían encontrar el dinero necesario para llevar a Jairo a esa cita tan vital? Las miradas de los miembros del grupo se hicieron firmes, y de inmediato comenzaron a idear maneras para recaudar fondos, pero el temor seguía presente. Sin embargo, en ese instante, algo comenzó a conectarlos, algo que podría llevarlos hacia algo mucho más grande. Nadie podía predecir lo que vendría, pero la semilla de un cambio profundo ya había sido sembrada. ¿Tendrán la fuerza para enfrentar el nuevo desafío que esta revelación traería consigo? ¿Sería posible conseguir lo que necesitaban antes de que el tiempo se acabe? La noticia de la cita de Jairo caía como un peso en el aire, y María pudo sentir una mezcla de esperanza y ansiedad entre los miembros del grupo. Nadie quería ser el primero en hablar de la incertidumbre que flotaba tan cerca. Pero para María, el eco de la preocupación se hacía insoportable. Si vamos a ayudar a Jairo, necesitamos unir fuerzas, dijo Claudette, rompiendo el silencio. Podemos organizar un evento, una recaudación de fondos. Tal vez un festival con actividades y comida, algo que involucre a la comunidad. Su mirada era intensa, como si el entusiasmo fuera su combustible. Eso podría funcionar, respondió Luis, tomando nota mental de sus habilidades culinarias. Podemos hacer una venta de platos típicos. Cada uno puede traer un platillo, y vendemos las porciones. Seguro que vendemos todo. Ana sonrió débilmente, pero podía ver en sus ojos que realmente le preocupaba si todo eso sería suficiente. Pero, ¿y si no recaudamos lo necesario? ¿Y si no logramos reunir el dinero a tiempo? Cuestionó, su voz temblando. Los murmullos empezaron a crecer en intensidad, la idea del festival floreciendo en cada rincón del grupo. Cada persona parecía involucrarse, sugiriendo juegos, rifas, hasta una subasta de objetos donados. Creo que el entusiasmo de Claudette comenzaba a contagiar a todos. María sintió que el aire se iluminaba con la energía colectiva. Cada idea que salía de las bocas de su comunidad parecía tejer un mapa hacia un futuro más brillante para Jairo y Ana. La conversación se hizo más animada, las risas comenzaron a fluir, intercaladas con reuniones improvisadas para discutir cómo cada uno podía contribuir. Podríamos incluir música en vivo. Voy a pedir a mis amigos músicos que se sumen, sugirió Alejandro, mientras esbozaba un plan. Hasta podría hacer un juego para los niños. Algo divertido, eso siempre atrae a la gente. Sin embargo, en el fondo del corazón de María, el temor no desaparecía del todo. Ella sabía que, a pesar de todas las buenas intenciones, todo esto podría no ser suficiente. Tendrían que trabajar intensamente y no había tiempo que perder. ¿Cuándo será el evento?, preguntó Ana, con la esperanza comenzando a brillar en su rostro. Este fin de semana, respondió Luis con decisión. No hay tiempo que perder. Sao solo 4 días, pero si todos participamos, no hay forma de que no logremos nuestra meta. Las caras se iluminaban, pero rápidamente sometieron la idea a un golpe de realidad.
Cada uno de ellos tenía responsabilidades y trabajo, pero el fuego de la unidad comenzó a acercarlos más que nunca. Así, se dividieron en grupos, un grupo se encargaría de la logística, otro de la promoción y otro de la comida y la música. ¡A trabajar!, gritó María, sintiendo como el sentimiento de solidaridad se avivaba a su alrededor. La comunidad estaba en movimiento, y sus corazones palpitaban al unísono, unidos por un propósito común. Eran más que vecinos, ahora eran familia. Mientras el grupo se organizaba, María se permitió un instante para soñar. Se imaginó a Jairo disfrutando, riendo entre juegos con otros niños. Esa imagen la llenó de fuerza, y no podía evitar sonreír. Sin embargo, cuando la risa y el bullicio llenaban el aire, un mensaje llegó a su celular. Era de Ana. «María. Hay algo que necesito contarte sobre la cita de Jairo, algo que no puedo ignorar». El corazón de María se detuvo. ¿Qué podía ser tan importante? Había otra complicación que no habían considerado. El eco de la conexión vibrante que habían sentido unos momentos atrás se desvaneció, dejando un espacio helado que llenó su pecho de inquietud. ¿Cuál sería el siguiente desafío que tendrían que enfrentar? ¿Estaría a punto de caer una nueva sombra sobre sus esfuerzos? Mientras la euforia del festival comenzaba a brotar, un nuevo reto se cernía sobre ellos, y María no sabía si estarían preparados para enfrentar la oscuridad que venía. María se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el texto de Ana brillando como un faro en la oscuridad. Sus dedos temblaban mientras decidía si abrir el mensaje. Finalmente, lo hizo. María, Jairo está en una lista de espera para recibir tratamiento, pero hay una condición: debe pasar un examen psicológico antes de su cita. Hay posibilidad de que no lo apruebe. Eso podría retrasar todo. La calidez del ambiente se desvaneció rápidamente, y María sintió que una losa caía sobre su pecho. Se les estaba escapando el tiempo, el mismo tiempo que la comunidad había apostado al festival. ¿Qué pasaría si Jairo no lograba superar ese examen? Todos los esfuerzos habrían sido en vano. Se levantó de la mesa con una mezcla de desesperación y determinación. Necesitamos actuar. No podemos dejar que esto se interponga en nuestros planes, exclamó, y todos la miraron, perplejos. Las carcajadas y las sonrisas se transformaron en miradas serias. Ana, ¿tienes más información? ¿Qué tipo de examen es?, cuestionó Luis, buscando respuestas en los ojos de su amiga. Es un examen de autismo que evalúa su capacidad social. No puede haber factores estresantes que lo alteren ese día. Por eso es urgente que hagamos todo lo posible para que se sienta seguro, respondió Ana con rapidez, mientras el terror comenzaba a invadir su voz. Entonces debemos asegurarnos de que Jairo esté relajado. Podemos hacer que sus amigos más cercanos vengan a jugar con él el día anterior, algo que le dé alegría, sugirió Claudette, con una chispa de esperanza en su voz. Es una buena idea, dijo Alejandro. La comunidad debe apoyarlo también. No es solo nuestra carga, Jairo es de todos nosotros. La energía comenzó a transformarse de nuevo. La idea de preparar a Jairo para lo que venía, le daba al grupo un nuevo propósito. Aunque la preocupación seguía presente, el deseo de ayudar encendió un nuevo fuego en los corazones de aquellos que estaban allí. María finalmente tomó la iniciativa. Hagamos un espacio especial para él el día del festival. Que cada uno de nosotros le escriba una carta, con palabras de ánimo. Mostremos todos lo que sentimos por él, propuso, y todos comenzaron a asentir con la cabeza. Los preparativos comenzaron a adquirir un nuevo sentido de urgencia. Los rostros que antes estaban iluminados por la idea del festival ahora eran un reflejo de la determinación. Con el paso de las horas, cada miembro del grupo comenzó a contribuir, solidificando la idea de crear un ambiente que no solo recaudara fondos, sino que también preparara a Jairo para su examen. Se encargaron de organizar un pequeño rincón en el evento, donde los niños podrían jugar juntos y Jairo se sintiera parte de algo más grande. Mientras María corría de un lado a otro, el ritmo de su corazón aumentaba. Su mente se llenaba de imágenes de Jairo sonriendo, riendo, jugando con sus amigos. Podía ver en su rostro la luz que generaría este apoyo.
Tenía que hacer que todo funcionara. La noche llegó y el grupo se despidió agotado pero esperanzado, con las cartas aún en sus manos, listas para ser entregadas a Jairo. Mañana será un día crucial, pensó María, palpitando de emoción y miedo. Cuando el evento por fin comenzó, la gente llegó en fila. La música sonaba alegremente, los niños reían, las risas de la comunidad llenaban el aire. Pero en medio de la celebración, una sombra se deslizó silenciosamente entre la multitud, una figura que María no había anticipado, el padre de Jairo. Su mirada fija y dura capturó su atención y palpitó en su pecho. ¿Qué viene después, cuando él lo vea? Sabrán precisamente qué decir, cómo actuar. Se preguntó María, llena de certeza de que el mañana traería nuevos desafíos. La noche apenas comenzaba, y un giro inesperado se asomaba a la esquina del festival. El aire estaba lleno de risas y música, pero la presencia del padre de Jairo generó un silencio que caía como una losa sobre el ambiente festivo. María tragó saliva, sintiendo que su corazón se apresuraba bajo la presión de lo inesperado. ¿Por qué había venido? ¿Qué sentido tenía presentarse en un día como hoy? Él es el que no entiende, susurró Ana al oído de María, mientras ambos observaban al hombre de pie en un rincón. Siempre está con la misma mirada, como si estuviera aquí pero ausente al mismo tiempo. María se sintió herida. No era justo que Jairo tuviera que cargar con el peso de las expectativas de un padre que no sabía apoyarlo. Con determinación en su corazón, avanzó hacia la figura sombría, que parecía anclada a sus propios problemas, y cuando llegó frente a él, no pudo evitar la pregunta en su mente. ¿Por qué has venido?, inquirió María, dejando que su voz resonara entre la música. El hombre levantó la vista, y sus ojos destilaban una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Qué te importa?, replicó él, su tono ácido y desafiante. No tengo por qué rendir cuentas a una banda de aficionados. Un murmullo de preocupación recorrió la multitud cercana, mientras María se mantenía firme. Lo que importa es Jairo. Necesita apoyo, y hoy estamos aquí por él. Él no necesita nada de ustedes, respondió, su voz agria como vinagre. Yo sé cómo manejar a mi hijo. María sintió cómo la frustración hervía dentro de ella. No se trata de manejarlo. Se trata de entenderlo. Su mirada se endureció al ver la resistencia en el rostro del hombre. Si no le das amor, ¿cómo esperas que él progrese? Un sudor frío recorrió la frente del padre. Algo en sus ojos cambió brevemente, era como si, por un instante, el muro que lo rodeaba se hubiera agrietado. Sin embargo, rápidamente se repuso y, con un giro de cuerpo, giró la vista a otro lado, incapaz de ver la verdad que María intentaba mostrarle. Mientras se alejaba, María sintió que un peso se aligeraba en su interior. No había ganado la batalla, pero había plantado una semilla de duda en su mente. Regresó a donde estaban sus amigos, sintiendo a la comunidad detrás de ella, y en ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola. No importarían los problemas del padre, la unión de todos podía superar cualquier obstáculo. Los niños reían, y el rincón que habían preparado para Jairo cobraba vida con cada rayo de sol que lo tocaba. La música era contagiosa, animando a los presentes a bailar y jugar. María sonrió cuando vio a algunos niños corriendo hacia el área designada, trayendo globos en colores brillantes y pequeños regalos elaborados con amor. Sin embargo, en medio de la alegría, el pensamiento de Jairo y su examen seguía como un eco en su mente. ¿Estaría listo? Hoy, lo estamos preparando para ese examen. Aquí él verá que no está solo, se decía María repetidamente, tratando de convencerse a sí misma. Cuando el sol comenzaba a desafiar el horizonte, un silencio repentino se volvió palpable. Todos presentaban algo especial, cartas, dibujos y también dulces para Jairo. A lo lejos, una risa familiar resonó y María giró la cabeza. Era él, Jairo, haciendo su entrada, completamente ajeno a la tormenta que daba paso en los corazones de quienes lo amaban. «Mira todos esos colores, Jairo», gritó Ana, rompiendo la tensión. Pero antes de que pudiera unirse a ellos, la figura del padre apareció de nuevo, colocándose en la línea de su vista. «Vete a casa», dijo, su voz temblando con un nuevo tipo de peso. «No lo necesitas aquí». El silencio se rompió mientras todos miraban, expectantes.
María sintió que su estómago se revolvía. Esto no puede estar sucediendo, pensó. La atmósfera se cargó de ansiedad. El tiempo se detuvo, y todos contuvieron el aliento, inmóviles. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿El padre volvería a dejar a Jairo fuera de su vida en un día tan especial? Con el mundo en pausa y una decisión monumental por delante, la comunidad se preparó para lo que vendría. Eso, por fin, podría definir el destino de Jairo y su mañana. María sintió que el aire se volvía denso, como un plomo cernido sobre sus corazones. El padre de Jairo, con una postura desafiante, bloqueaba el paso de su hijo hacia el rincón festivo lleno de color y amor, donde la comunidad esperaban recibirlo con los brazos abiertos. Jairo necesita esto. Déjalo pasar, gritó María, sintiendo una ola de determinación recorrer su cuerpo. La mirada del padre era fría, como hielo. No voy a permitir que te llenen la cabeza con sus ilusiones. No haré que mi hijo sea parte de esa farsa, replicó, con un tono de desprecio que resonó en los corazones de quienes escucharon. El murmullo entre la multitud se intensificó, el apoyo hacia Jairo crecía como una llama. ¿Por qué no quieres que tenga la felicidad de un niño?, cuestionó Claudette, sintiendo la necesidad de defender a su amigo. El odio de los adultos en la sala se vio opacado por el amor y la inocencia de los niños. Jairo, con su pequeña mano extendida, parecía perdido entre el deseo de jugar y el peso de la desaprobación paternal. Justo en ese instante, algo en el padre empezó a quebrarse. Su expresión cambió levemente, como si por un momento tuviera la intención de comprender. No entiendo qué le ven a ese niño, murmuró, el eco de su voz revelando más inseguridades que certezas. María dio el paso. Porque él es especial, como todos nosotros. Aquí no somos menos, venimos juntos por amor. Tu hijo merece conocer una vida que lo acepte, tal y como es, dijo, sintiendo que sus palabras recorrían cada rincón del aire pesado. En un momento que pareció eterno, la mirada del padre se encontró con la de Jairo. La confusión en el niño era palpable, pero en sus ojos brillaba una chispa de valor. ¿Puedo jugar?, preguntó suavemente, elevando la voz con la pureza que solo un niño puede tener. El padre titubeó. María sintió que el tiempo jugaba a su favor. Jairo, tú tienes el derecho de ser feliz. No tienes que llevar el peso de nadie. Ven aquí, amor, gritó, abriendo los brazos con un amor que lo capturaba todo. Finalmente, como si una muralla se desmoronara, el padre dio un paso atrás. Solo no puedo, murmuró, la lucha interna visible en sus ojos. Y así, Jairo, ignorando por completo las tensiones del adulto, corrió hacia su madre. María lo abrazó fuerte, llenándolo de calidez y comprensión. Sus corazones latían en perfecta armonía. La comunidad entera siguió su ejemplo, rodeando a Jairo, su risa elevándose como un canto a la vida. ¡Felicidades! Eres un campeón, exclamó Alejandro, mientras otros niños se unían a la celebración, formando un círculo feliz. La música empezó a sonar nuevamente, y el carnaval que habían preparado envolvía a todos, creando una atmósfera de unidad. Con el peso de la lucha liviana, el padre se mantuvo al margen, incapaz de entender. Pero había un camino que ya se había trazado para Jairo, y el amor de su madre y la comunidad eran la brújula que guiaría sus pasos. La tarde avanzó entre risas, juegos y sutiles palabras de aliento. María sintió que cada letra escrita por sus vecinos se convertía en un lazo fuerte, un recordatorio palpable de que, aunque la vida podía ser complicada, nunca tenía que enfrentarse sola. Y al caer la noche, cuando los fuegos artificiales estallaron en el cielo estrellado, iluminando los rostros llenos de alegría, María y Luis miraron hacia lo alto. Mira, mamá, son como estrellas, susurró Luis, iluminando el rostro de María con su inocencia. Y yo también tengo luces, ¿verdad? María sintió con una hermosa sonrisa. Sí, hijo, tienes luz, y es más brillante que cualquier estrella en el cielo. En ese momento, comprendió que el amor de una madre y la unión de una comunidad podían derrotar hasta las sombras más oscuras. Todo había cambiado en un día, no solo para Jairo, sino para todos ellos. María colectivamente, esa comunidad había empezado a sanar, a aceptarse y a aceptarlo a él.
Habían creado un espacio de esperanza, abrazando las diferencias y alimentando el amor que ahora surgía en sus corazones. Podían enfrentar cualquier desafío que se presentara. Con el apoyo y la unión que habían forjado, estaban listos para transformar su mundo. La risa resonaba aún con fuerza cuando María, sonriendo con lágrimas en los ojos, decidió que cada día sería una celebración de la vida, un canto a las oportunidades. Esa noche, con el corazón pleno, dio un profundo suspiro de alivio, mirando hacia el futuro con optimismo, sabiendo que juntos podían superar cualquier reto que la vida les lanzara. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con tus amigos y familiares. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que transforman vidas, y déjanos un like ahora para que este mensaje de amor y unión siga inspirando a más personas. Comenta cómo te has sentido con este final y qué esperas de la próxima historia. Tu voz es importante para nosotros. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad.